Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este debate sobre si la pena de muerte debería de abolirse en todos los países del mundo. El objetivo de este formato es proporcionar un intercambio de ideas basado en evidencia y razonamiento crítico. Cada equipo presentará sus argumentos, refutará los del otro y ofrecerá una conclusión mientras buscamos explorar las implicaciones de cada postura. Ahora demos inicio a la primera ronda. Antes de presentar los argumentos, es importante definir los términos necesarios. La pena de muerte se refiere a la sanción jurídica capital consistente en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye. Abolición se refiere al proceso de eliminación o anulación de una institución, práctica o ley considerada injusta o ilegítima. Habiendo establecido estos términos clave, presento los argumentos que sostienen por qué consideramos que la pena de muerte debería ser abolida en todos los países del mundo. En primer lugar, la pena de muerte contradice el artículo número 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este protege la vida como un derecho inalienable. Además, las ejecuciones y el periodo en el corredor de la muerte generan un sufrimiento psicológico extremo, el cual es comparable con la tortura. En segundo lugar, la evidencia demuestra que la pena de muerte no es un elemento disuasorio eficaz. Según un informe del National Research Council del 2012, no hay evidencia convincente de que la pena de muerte reduzca los crímenes violentos. Países como Canadá, que abolieron la pena capital en el 1976, han visto una disminución del 44% en sus tasas de homicidio en las décadas siguientes. En tercer lugar, la pena de muerte es irreversible. Si se descubre una inocencia posteriormente, no hay forma de revertir la ejecución. Desde el 1973, con el Innocence Project, más de 197 personas en Estados Unidos han sido exoneradas después de ser sentenciadas a muerte. Esto demuestra que existe un riesgo significativo de ejecutar a personas totalmente inocentes. Finalmente, la aplicación de la pena de muerte es desproporcionada contra minorías raciales y socioeconómicas. Esto se debe a la calidad de defensa legal y a factores como la raza del victimario y la víctima. Esta discriminación subraya la injusticia inherente al sistema. En resumen, la abolición de la pena de muerte es necesaria para proteger los derechos humanos, evitar errores judiciales irreversibles y promover una justicia más equitativa y efectiva. El equipo B ahora tiene un minuto para hacer preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi primera pregunta sería, si el riesgo de ejecutar inocentes es tan significativo, ¿cómo propone usted lidiar con aquellos criminales que, aunque culpables, cometieron actos tan atroces que la sociedad demanda un castigo ejemplar y definitivo? La demanda de justicia por crímenes atroces no requiere la pena de muerte. Alternativas como la cadena perpetua sin libertad condicional cumplen con el objetivo de proteger a la sociedad y garantizar que los responsables no vuelvan a cometer estos delitos. Además, sistemas de justicia restaurativa permiten a las víctimas y a la sociedad procesar el daño causado sin recurrir a la venganza institucionalizada. Por ejemplo, en Noruega, el modelo de cárceles enfocados en la rehabilitación ha logrado una tasa de reincidencia del 20%, que es la más baja del mundo, demostrando que la seguridad y la justicia no dependen de la ejecución. Partiendo de esa respuesta, le tengo otra pregunta. Si la pena de muerte no ha dado los resultados deseados, ¿por qué aún países como China y Singapur mantienen esta consecuencia para los delitos violentos y dan tasas bajas gracias a su implementación? En este caso, la correlación no necesariamente implica causalidad. Las bajas tasas de crimen en Singapur y China se deben a las políticas socioeconómicas integrales como acceso universal a la educación, un control estricto de armas y un sistema político eficiente, no únicamente a la pena de muerte. Por ejemplo, en Japón, que también tiene tasas bajas de crimen, solo ejecuta de entre 1 y 3 personas al año. Además, países abolicionistas como Alemania quien tiene 0,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Portugal, que tiene un 0,7. Esto demuestra que la seguridad no depende de la pena capital. La pena de muerte debe mantenerse por razones de justicia, disuasión y moralidad. La pena de muerte es un castigo justo y proporcional para los crímenes más atroces. Filosóficamente, el retribucionismo, como lo argumenta Immanuel Kant en la metafísica de las costumbres, considera que la pena de muerte es una respuesta moralmente adecuada a crímenes horrendos como el asesinato. Según un estudio de Hashem Deshbach y Paul Robin, cada ejecución en Estados Unidos disuade entre 13 y 18 asesinatos, lo que demuestra su efecto disuasorio. En países como Singapur y China, la implementación estricta de la pena de muerte ha resultado en bajas tasas de delitos violentos. Según un estudio de Pew Research Center, el 60% de los estadounidenses considera que la pena de muerte es moralmente aceptable en casos de asesinato, lo que refleja el apoyo de la sociedad.
El equipo A ahora tiene 1 minuto para hacer preguntas. Si bien usted menciona que la pena de muerte disuade crímenes, pero ¿qué evidencia concreta muestra que la pena de muerte tiene un impacto real en la tasa de crímenes violentos, más allá de estudios con metodologías cuestionables? Mi segunda pregunta sería, en un contexto global, si la moralidad de la pena de muerte varía tanto entre sociedades, ¿cómo puede justificar su aplicación en países donde las evidencias de discriminación racial y económica son claras, como por ejemplo en Estados Unidos? La evidencia sugiere que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio significativo. Un informe de la National Research Council del 2012 concluyó que no hay evidencia creíble que apoye que la pena de muerte reduzca los crímenes. Además, numerosos estudios demuestran que estados con pena de muerte no tienen tasas de criminalidad menores que aquellos sin ella. Sobre el error judicial, según un estudio de Gross y otros autores en 2014, aproximadamente el 4.1% de los condenados a muerte en Estados Unidos son inocentes. Este alto margen de error muestra lo arriesgado que es mantener la pena de muerte, especialmente cuando los avances tecnológicos no eliminan el riesgo de falsas confesiones o errores en la interpretación de pruebas. Sobre la aplicación desigual, la pena de muerte es aplicada de manera arbitraria, afectando desproporcionadamente a personas de bajos recursos y minorías, como muestra un análisis de Amnistía Internacional del 2023. Esto plantea serias preocupaciones sobre su justicia, ya que el acceso a una defensa legal adecuada es desigual. El equipo B ahora tiene 1 minuto para hacer preguntas. Usted ha mencionado dentro de su exposición el riesgo de ejecutar inocentes, pero ¿no cree que con el avance de la tecnología y del ADN forense se haya reducido significativamente este riesgo? Aunque el ADN forense ha mejorado la precisión, esto no elimina los errores humanos. Según el Innocence Project, el 15% de las exoneraciones en Estados Unidos involucraron casos donde el ADN confirmó la inocencia a pesar de haberse usado tecnología avanzada inicialmente. Además, factores como confesiones falsas, testigos corruptos y sesgos raciales persisten. Tenemos el caso, por ejemplo, en 2015. El estado de Texas ejecutó a Cameron Todd Willingham por un incendio que luego se demostró que fue accidental, incluso con evidencia técnica disponible en su momento. ¿Cree que la eliminación de la pena de muerte podría llevar a un aumento en los crímenes si los criminales sienten que no habrá un castigo suficientemente severo? La evidencia global refuta esta idea. Canadá, que abolió la pena de muerte en 1976, vio una caída del 44% en su tasa de homicidios entre 1975 y 2020. Además, un estudio de la Universidad de Colorado en 2019 analizó 40 años de datos en 50 estados de Estados Unidos y concluyó que la amenaza de pena de muerte no reduce los crímenes violentos. Los criminales actúan por impulso, miedo o desesperación, no por un análisis racional de las penas. A pesar de que los errores judiciales puedan ser una preocupación válida, los avances de la tecnología han permitido determinar qué personas pueden ir a la pena de muerte y quiénes no. Por lo tanto, eso podría disminuir las personas que vayan a pena de muerte de forma injusta. En países como Japón e Irán, la pena de muerte es una forma legítima de la justicia, por lo cual la moralidad de la misma depende mucho del país en la cual se esté tratando. Según un informe de China en el 2019, la pena de muerte ha reducido en 13% los crímenes violentos en los últimos 10 años, por lo cual ha demostrado un verdadero resultado para esta población. Entonces, esto indica una efectividad en cierto contexto, por ejemplo, de delito violento, de ser así necesaria la pena de muerte. El equipo A ahora tiene 1 minuto para hacer preguntas. ¿Realmente cree que las circunstancias de un país como Japón o como Irán pueden justificar la pena de muerte en lugares con contextos sociales y políticos tan diferentes? ¿No considera que el uso de la pena de muerte en ciertos países puede tener un sesgo, no solo cultural, pero también económico? Sí, las circunstancias sociales y políticas de un país influyen en su sistema de justicia. Japón e Irán tienen marcos legales y valores culturales que respaldan la pena de muerte como una forma de justicia restaurativa. Sin embargo, esto no significa que la pena de muerte deba aplicarse universalmente. Cada sociedad debe determinar si es coherente con sus principios jurídicos y morales.
Es cierto que en algunos países la pena de muerte puede verse afectada por factores socioeconómicos y políticos. No obstante, los sistemas judiciales más avanzados buscan minimizar estos sesgos a través de procedimientos rigurosos y el uso de tecnología forense. Además, en países como China, la reducción de delitos violentos sugiere que la pena de muerte puede cumplir un papel disuasivo, más allá de cualquier sesgo cultural o económico. La pena de muerte está marcada por una gran desigualdad racial y socioeconómica. En Estados Unidos, los afroamericanos constituyen el 42% de los condenados a muerte, a pesar de que estos son solo el 13% de la población, lo que muestra una inclinación a la aplicación de la pena capital. Esa desigualdad no solo es injusta, sino que también perjudica la legitimidad del sistema judicial en su conjunto. En lugar de la pena de muerte, los países pueden optar por aplicar cadenas perpetuas sin posibilidad de liberación, lo que cumple con el objetivo de proteger a la sociedad sin el riesgo de ejecutar a inocentes. Estas alternativas, combinadas con programas de rehabilitación, ofrecen una solución más humana y más efectiva para la justicia penal. Cada país, eh, en función de su contexto político, social y jurídico, tiene la potestad de decidir si mantener o no mantener la pena de muerte. La soberanía estatal implica de que cada nación es la responsable de decidir qué tipo de justicia penal implementa. Obviamente en el consenso de la sociedad y de las autoridades jurídicas de la misma nación. Para muchas personas, la pena de muerte sigue siendo una respuesta justa ante crímenes atroces. Si un sistema judicial mejorado, ya sea en nuestra la República Dominicana o en otros territorios, tal vez, digamos Colombia o México, que son países de nuestro hemisferio, los cuales sufren muchos crímenes atroces, asegura que se eviten los errores judiciales, no veo por qué la pena de muerte no es una opción legítima, porque basado en la mayoría de argumentos que hemos visto hoy, son más dependiendo de si una pena de muerte es algo que se elige por error. Por tanto, si tenemos un sistema judicial que funcione, podemos aplicar la pena de muerte sin necesidad de cometer errores judiciales. Muchas gracias. Excelente participación de parte de cada uno de los expositores de cada equipo. Hemos escuchado argumentos sólidos de ambos equipos sobre la abolición de la pena de muerte. Ambos han planteado puntos válidos sobre la moralidad, los efectos disuasorios y la justicia. Les agradecemos por su participación y dejamos abierta la reflexión sobre este tema crucial. Hasta la próxima.